Jaime Granados comenzó sus alegatos. Monsalve es mentiroso, Uribe nunca supo nada. Nunca hubo pruebas suficientes, escuchemos. Estoy diciendo, recuérdese, así. Particularmente, el doctor Uribe Vélez determinó al abogado Dioger Cadena Ramírez para que directamente o por interpuesta persona entregara y o prometiera dinero u otras utilidades a seleccionados testigos de hechos delictivos para que faltaran la verdad o la callaran total o parcialmente las actuaciones penales aludidas. Cuando llega a conocer por intermedio del familiar, su primo, el ex senador Mario Uribe Escobar, a conocer a Diego Cadena. Sin embargo, esto que está fijado temporoespacialmente en el escrito de acusación y con esta hipótesis general de determinación de Álvaro Uribe a Diego Javier Cadena Ramírez, en la teoría del caso lo amplía a varias personas, indicándose, como ya se mencionó, textual cita, desde allí se activó la necesidad del hoy acusado para determinar a varias personas para peregrinar por las cárceles colombianas, etcétera. Así que, su señoría, existiendo esa divergencia central entre la teoría del caso y lo que decía el escrito de acusación, teniendo en cuenta, o ya lo he sostenido, que esa hipótesis general de determinación del escrito de acusación se ubica en el primer trimestre del año 2017, cuando conoce a Álvaro Uribe Vélez a Diego Cadena porque lo lleva Mario Uribe Escobar a su casa, y es variado aquí, y esta mención no la hago yo, sino la hace el escrito de acusación de que fue así, que lo llevó Mario Jesús Uribe Escobar a él, a Diego Cadena, a la casa de él, en los primeros meses del 2017. Entonces, eso cambia. Y en la teoría del caso, ya el marco fáctico arranca es con un hito trascendental, que es el auto inhibitorio del 16 de febrero del 2018, para iniciar esa peregrinaje en las cárceles que dice la teoría del caso. Ahora bien, su señoría, ¿qué trascendencia tiene esto? Que exista esa diferenciación. Pues ni más ni menos que impacta el principio de congruencia. ¿En qué sentido? En que recuérdese que este principio de congruencia, como lo ha dicho en la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, entre otros el auto del 17 de mayo de 2023, AP 1383 del 23, cito textual, se impone precisar que la teoría del caso de la Fiscalía y sus alegatos conclusivos no integran el ámbito del cotejo del principio de congruencia, el cual en estricto sentido comprende la acusación y la sentencia y por supuesto la base fáctica descrita en la imputación. Luego, ningún efecto de este tipo podría predicarse respecto de lo arguido por el ente acusador en aquellos escenarios, máxime cuando la teoría del caso apenas constituye una promesa acerca de lo que se pretende probar en el juicio, etcétera. Y ahí hace referencia a la postura mayoritaria de la Corte reiterada, citando la SP 2685 el 22, radicado 55303. Entonces, su señoría, es claro que el referente para respetar ese principio de congruencia no es lo que dijo la señora fiscal en su teoría del caso, sino es el escrito de acusación que ubica esa hipótesis general de determinación es en esos primeros meses del año 2017, en los términos que ya mencioné y que no voy a seguir reiterando. Es decir, que ese cambio que hace en la teoría del caso a un año después, a partir de ese hito del auto inhibitorio del 17 de febrero de 2018, no puede mutar ese trasfondo fáctico que se debe ubicar es en esos primeros meses, realmente se verá febrero del año 2017. Siendo ello así, señoría, este reparo sobre la hipótesis general de determinación, pues no es gratuito, no surge porque sí. Sabe que usted, para respetar ese principio de congruencia, tendrá presente lo que aquí se ha advertido, pero nos permite también, su señoría, caer en cuenta que hay muestras
de una ausencia de claridad por parte de la señora fiscal de cómo fue que ocurrieron los hechos. Porque si el ámbito temporal, en este caso un año de diferencia, no está claro, con una acusación, pues, ¿qué se puede esperar de lo demás? Esto, evidentemente, implica una variación que no afecta la congruencia, sin duda, pero que sí impacta la dinámica del juicio, por lo que significa un natural caso, porque lo contrario sobraría y no estaría en la ley 906, muestra para la defensa que en el fondo la fiscalía es consciente que es lo que dijo en el escrito de acusación, en esas páginas 1 y 2 que ya mencioné, no podía probarlo, estaba condenada al fracaso, no podía ser demostrado en el juicio, además porque no ocurrió. Y ello lleva a que se fuera un año hacia adelante y ubicara como hito fundamental ese auto inhibitorio del 16 de febrero del 2018. Eso, su señoría, ese cambio, pues, alguno podría decir que se debe a que no fue la señora fiscal presente quien elaboró el escrito de acusación, sino que fue hecha por el fiscal que la antecedió. Y que ella, advertida de que había esa inconsistencia, que no podía probar en el juicio, eh, mutó esa hipótesis general de determinación y la traslada un año después. Tema que, de todas maneras, al golpear frontalmente el principio de congruencia, pues no es de recibo. Y es muy importante, su señoría, que veamos que esta afirmación de la explicación de por qué se pasa a variar esa hipótesis general de determinación es por esa ausencia de pruebas, surge no por una especulación de la defensa, sino porque está soportada con los elementos de prueba que se vieron en este juicio. En concreto, su señoría, si pasamos a analizar cuál es la prueba que se trajo a este juicio, se pregunta a la defensa, ¿acaso trajo prueba la fiscalía en este juicio, conforme a lo que dice el escrito de acusación en esas páginas 1 y 2, de la materialización de estrategia que fuera ideada entre Álvaro Uribe Vélez y Diego Javier Cadena Ramírez a principios, los primeros meses de 2017, cuando es presentado por el primo, ex senador Mario Uribe Escobar? ¿Apareció acaso en el juicio alguna prueba que mostrara que en esa reunión ocurrida en la residencia en Río Negro del señor Álvaro Uribe Vélez, ahí en esa ocasión hubiese aparecido esa eh, prueba que mostrara que hubo una determinación de Álvaro Uribe Vélez a Diego Cadena Ramírez para que hiciera lo que dice el escrito de acusación? Supuestamente, según la acusación, lo que había que era buscar testimonios y obtener de parte de esos testigos también documentos que permitiesen afectar las bases probatorias de las declaraciones rendidas en agosto y septiembre de 2011 por Pablo Hernán Sierra García y Juan Guillermo González Pineda. Y que en ese sentido, eh, lo que se buscaba, supuestamente, era que, según la acusación, Álvaro Uribe Vélez
determinado a Diego Cadena para que él lograse, por medios non santos, arribar esos elementos de prueba. Lo que pregunta la defensa es, entonces, ¿dónde aparece una sola prueba que muestre que eso fue así? De que Diego Cadena Ramírez recibió esa instrucción en ese encuentro en Río Negro de parte de Álvaro Uribe Vélez y que fue determinado por él. Recordemos que en ese encuentro solo había 3 personas: Álvaro Uribe Vélez, Diego Cadena y Mario Uribe. Álvaro Uribe Vélez y Mario Uribe declaran, y por supuesto, ninguno hace referencia a lo que no ocurrió. El uno, Álvaro Uribe Vélez, fue tajante. Mario Uribe dice que él se desentendió de lo que hablaron porque su cometido era presentarle al abogado Diego Cadena. Y Diego Cadena, como sabemos, amedrentado por estar en juicio en su propio caso, decidió guardar silencio haciendo uso de su derecho que no permite ningún comentario adicional. Entonces, ¿de dónde sale la prueba? Se pregunta la defensa, de que hubo una determinación para que se faltara la verdad o se callara en lo que tenía que ver con ese radicado 38.451 contra Iván Cepeda y también los radicados en donde aparecían investigados ante la Fiscalía Álvaro Uribe Vélez en esa época y Santiago Uribe Vélez, ante denuncia presentada por Iván Cepeda Castro y porque se habían revocado unos inhibitorios que del pasado se habían proferido, en el caso de Santiago Uribe Vélez. Pregunta a la defensa, ¿en dónde aparece Álvaro Uribe Vélez dando instrucciones precisas a Diego Javier Cadena Ramírez? Ni una sola prueba se refirió a este tema en el juicio. Entonces, como no hay ninguna prueba en ese juicio que narre lo que pasó en esa reunión, en el sentido de lo que dice la acusación, se pasa al terreno de la especulación. Entonces, hay que asumir, hay que suponer, hay que especular que eso fue lo que se habló. Eso es todo lo contrario de lo que ocurre en un juicio, en la valoración de la prueba, que no se puede suponer, que no se puede especular, que no se puede asumir. Se tiene que probar, se pueden sacar inferencias razonables con fundamento de elementos de prueba, pero no simples conjeturas. Las conjeturas pueden ser válidas en unos comienzos, en los albores de una investigación policial o incluso en sede de fiscalía. Pero una vez se acusa y una vez se va a juicio, ya no hay terreno para las especulaciones, ya no hay terreno para las suposiciones, ya no hay terreno para las conjeturas, solo para las pruebas, las evidencias y las inferencias construidas lógicamente. Según entonces la acusación, hubo, ¿de dónde? No hay prueba alguna, instrucciones precisas de Álvaro Uribe Vélez a Diego Javier Cadena Ramírez para que él, directamente o con ayuda de otras personas, ubicaran y contactaran a exparamilitares u otros ciudadanos para que a cambio de dinero en efectivo u otras remuneraciones, servicios gratuitos u otras utilidades, rindieran testimonio faltando la verdad o la callaran total o parcialmente. ¿Dónde está la evidencia de esas instrucciones precisas? ¿En dónde aparecen, su señoría? En ninguna parte. Ya lo vimos. Entonces, se habla en ese escrito de acusación de Álvaro Uribe Vélez, en la página 1, expresidente de la República, contando con apoyo consciente y deliberado y sistemático de múltiples personas bajo la coordinación, dirección y con el beneplácito patrocinio al suyo, materializó la estrategia que idearon. Eso dice la acusación. ¿Y cuál fue la prueba que se dio en el juicio que apoyara eso? Ninguna. ¿Dónde está la prueba de una ideación plural de una estrategia criminal
en donde aparece a los Uribe Vélez determinando a Diego Cadena y a otros más para llegar a ese plan criminal? Ninguna. ¿Dónde aparece la prueba sobre ese apoyo consciente, deliberado y sistemático de múltiples personas direccionado por Álvaro Uribe Vélez? Ninguna. Trata entonces la acusación sin éxito de estructurar una especie de complicidad de terceros, pero que al llegar al juicio, a no encontrar ninguna evidencia probatoria y ya intuyéndolo la fiscalía, tiene que hacer caso omiso de eso y pasar a ubicar todo a partir de esa hito que es el auto inhibitorio el 16 de febrero de 2018, para a partir de ahí sí pretender construir una hipótesis nueva de determinación. Y que conste que con total lealtad hacia la audiencia, usted recordará, su señoría, en sede de ese momento de la audiencia de acusación, a petición nuestra, se pidió que se hiciera claridad de cuáles eran esas múltiples personas para determinar ese cargo, tener claridad frente a esa hipótesis general de determinación. Y la fiscalía no quiso hacer esa precisión. Y ya vemos por qué. No tenía cómo probar lo que no ocurrió. ¿Dónde aparece entonces la prueba de coordinación, de dirección, de beneplácito, de patrocinamiento, de avalar? En ninguna parte. De corregir, de dirigir, a partir de febrero del 2017 hasta llegar a febrero del 2018, que es donde presenta esta crítica a su señoría. Entonces, ¿qué ve la defensa? Que el escrito de acusación partió de una premisa como de pescar en la red, tiremos la atarraya a ver qué cae. Y como en el juicio no cayó ningún pez, no llegó ninguna prueba, pues entonces se queda sin piso esa hipótesis de determinación antes del 16 de febrero del 2018. Y tuvo que cambiarla, porque ya lo intuía la fiscal cuando hizo esa variación de la teoría del caso. Ahora bien, una vez que se aterriza a esa hipótesis de determinación a Diego Javier Cadena Ramírez para que él realice supuestamente las tareas de buscar paramilitares, otras personas que puedan declarar en esa época, febrero de 2017 a febrero de 2018, y ante la total ausencia de elementos de prueba, sí encontramos una circunstancia llamativa, y es la forma como la Fiscalía, a pesar de ser consciente de que no podía probar eso, también omitió en su análisis los elementos que mostraron cómo la actividad desarrollada por Diego Javier Cadena Ramírez antes del 16 de febrero de 2018 fue una actividad desplegada por su propia iniciativa dentro del marco de su tarea como abogado investigador. Y ya lo veremos luego al revisar los episodios uno a uno. La defensa propuso el método reconstructivo del maestro Antonio Lapián justamente para poder eh, empezar a hacer claridad de lo que realmente ocurrió desde febrero del 2017 hasta por lo menos el límite máximo de la acusación, que sería julio
del 2018, cuando es llamado a indagatoria y se le comunica formalmente la apertura de investigación en esa época al senador Álvaro Uribe Vélez. Y en ese proceso de hacer esa tarea reconstructiva, señoría, eh, pues había que empezar por, bueno, ubiquemos eh, en qué se puede basar esa pretendida hipótesis de determinación hecha por la Fiscalía en su escrito de acusación. Más allá de que no probó en el juicio, que no trajo prueba, es que existía alguna prueba que pudiera llevar a eso y que pudiera que aterrizara en el juicio no por la Fiscalía, sino incluso por la propia defensa. Pero nos lleva eso a la prueba de lo imposible. ¿Cómo probarlo algo que no ocurrió? Este juicio, señoría, ni la Fiscalía trajo ningún testigo, ni ningún perito, ni ningún documento, ninguna evidencia, ninguna interceptación ilegal o legal, nada que mostrara esas instrucciones supuestamente precisas dadas de Álvaro Uribe Vélez a Diego Javier Cadena Ramírez en ese año 2017, meses de febrero del 2017 hasta llegar a febrero del 2018. Y claro, la defensa tampoco podía traer una evidencia de eso que ya vimos que no ocurrió. Pero además de eso, de que no hubo testigos, de que no hubo eh, documentos, de que no hubo interceptaciones legales o ilegales, de que no hubo chats, de que no hubo pericias, que no hubo nada, la defensa le pregunta entonces, ¿cómo se sostiene una hipótesis general de determinación con una ausencia absoluta de prueba? Teniendo en cuenta la fijación que para el principio de congruencia produce ese efecto el escrito de acusación. La fiscalía buscó registros de llamada, al menos, no interceptaciones, pero por los registros de llamadas que mostraran cómo se dio ese link de determinación de Uribe Vélez con cadena y compañía. No, eso no se trajo a juicio, su señoría. Esa evidencia no está, no existe. Así pues, en conclusión, no solamente la fiscalía no probó la hipótesis general de determinación ubicada en el escrito de acusación en las páginas 1 y 2 y referida a ese momento, primeros meses, concretamente febrero de 2017, hasta el hito del 16 de febrero de 2018, sino que además no generó ni el más mínimo esfuerzo de llegar a él. Y eso lleva, por tanto, a la defensa a preguntarse que cómo es posible que en un caso de esta relevancia, una fiscalía que esté regida por el principio de objetividad, artículo 115 de la ley 906 del 2004, con una carga probatoria que tiene, que es a la fiscalía la que le compete probar más allá de lo razonable la responsabilidad del acusado, y de cara, ni más ni menos, que a esa hipótesis general de determinación fundamental, pie de entrada, vórtice, si se quiere, de esta acusación para respetar el principio de congruencia, eh, exista una ausencia absoluta probatoria que solo sea modificada entonces pretendidamente sin efecto jurídico en la teoría del caso de la fiscalía. Por tanto, y es sobre esa base, señoría, que concluye la defensa frente a esta hipótesis general de determinación, que fue cimentada la acusación a partir de la simple especulación y la suposición, con todo lo que eso implica, con toda la carga que ello conlleva, señoría.
y que, como veremos, va a pesar, no solo por el principio de concurrencia, sino que esa praxis va a pesar en el resto de la prueba frente a los episodios concretos, los 7 que analizaremos a continuación. La defensa procuró, dentro de su ejercicio del método reconstructivo, mostrar, ya que no podía probar lo que era imposible, lo que no había ocurrido, sí probar lo que sí ocurrió. ¿Y qué fue? Que lo que buscaba Uribe Vélez era corroborar la información que recibía. Y por eso, para entender qué era lo que había ocurrido, cuál era la tarea que hacía él, Álvaro Uribe Vélez, de verificación de la información que recibía, fue que, además de su propio testimonio, con el que se inició la práctica probatoria de la defensa, vinieron a este estrado judicial Andrés Felipe Arias, quien narró, y veremos después cómo narró lo que narró, Juan Felipe Amaya Mejía, José Manuel Rodríguez, Hugo Ramírez, Mario Uribe Escobar, Ancísar Barrio Lozada, investigador líder de la Fiscalía, el abogado Samuel Arturo Sánchez Cañón, Honorio Enríquez, Rui Chagui, Néstor Humberto Martínez Neira. Es decir, 11 testigos que daban cuenta de lo que pasó en ese interregno del 16 de mediados o de principios, perdón, del año 2017, concretamente primeros meses, creemos que desde febrero del 2017, para ser exactos, porque lo sitúa como hito el día en que conoció a Uribe Vélez y a Joaquín Ramírez en su casa, llevado por Mario Uribe Escobar, hasta ese 16 de febrero del 2018. Eso para no hablar ya en concreto lo que pasó después, a partir del episodio de Picota y de Neiva, que veremos más adelante, que ahí llegaron más testigos. Pero de estos testigos que la defensa trajo, que mostrarían lo que ocurrió en esa época, demuestran el esfuerzo que hizo la defensa para reconstruir lo que ocurrió, de cómo llegó realmente Diego Joaquín Ramírez a Álvaro Uribe Vélez, qué fue lo que él le pidió, cuál era el cometido que se tenía y cómo recibía la información Álvaro Uribe Vélez. Todo ello lejano, absolutamente opuesto a una hipótesis general de determinación dolosa, como plantea el escrito de acusación. Así, te quiso, su señoría, mostrarle a usted, en ese esfuerzo de la defensa, que no estaba obligada a hacerlo, lo que realmente ocurrió reconstruyéndolo. ¿Y qué se acreditó con estos 11 testimonios que de manera conjunta y de manera breve comenta ahora para este tema concreto la defensa? En primer lugar, su señoría, mostramos que Álvaro Uribe Vélez tuvo conocimiento en noviembre del 2016, incluso un poco antes de lo que fue esta visita de Diego Cadena, por boca directamente del doctor Andrés Felipe Arias Leiva, una información relacionada con un caso de su hermano Santiago y referido a un testigo de su proceso, los 12 apóstoles, de nombre Juan Carlos Meneses Quintero, mayor retirado de la policía, y del cual esa información hacía referencia a una persona recluida y de la cual tuvo conocimiento de Felipe Arias Leiva, que era Ramón Quintero San Clemente, conocido también con el alias de RQ. Sobre ese tema, Álvaro Uribe Vélez, en su testimonio, bajo juramento, y Andrés Felipe Arias, lo narraron con detalles. A partir de esta información, Álvaro Uribe Vélez, ¿qué hizo? ¿Quieto? No, no se quedó quieto. Se la comunica a sus abogados, los que llevábamos el caso de los 12 apóstoles, afortunadamente con sentencia absolutoria de primera instancia, ya, pero que en ese momento estaba privado de la libertad Santiago Uribe Vélez, y se comunica con quien les habla y con Juan Felipe Amaya, como abogados que somos de Santiago Uribe Vélez, y nos pidió él, o así lo relató él, y lo relató Juan Felipe Amaya, con amplitud,
que se verificara esas afirmaciones que le había traído Andrés Felipe Arias. Declaró Juan Felipe Amaya Mejía que efectivamente a finales del 2016 y comienzos del 2017, por vía de correo electrónico, por Facebook también, buscó él, Juan Felipe Amaya Mejía, de manera infructuosa, establecer contacto con el abogado Gay Turner, quien aparecía en medios abiertos como el abogado en Estados Unidos de Ramón Quintero San Clemente. Ahí se vio en el testimonio de Felipe Amaya, de manera detallada, en las tareas que él desarrolló por ese motivo. Como no se tuvo éxito en ese momento y con ocasión de un desayuno que había tenido el doctor Uribe Vélez en Miami, eh, él le comentó en ese desayuno, según lo relata el doctor Uribe Vélez, al abogado Abelardo de la Espriella. Es un abogado penalista conocido, que tiene oficinas también en Miami, no solo en Colombia, y que después le contó ese abogado de la Espriella, Abelardo, algunos días después, que efectivamente lo que le dijo el doctor Arias Leiva, Andrés Felipe Arias Leiva, era cierto, que lo que él había podido averiguar coincidía con ese relato. Nosotros, sí, tratamos de traer a este juicio el testimonio en este método reconstructivo, pero no sabemos, pues, si puede negar esa prueba. Pero de todas maneras, Álvaro Uribe Vélez, como testigo de esta circunstancia, de lo que habló con Abelardo de la Espriella, pues dio cuenta detallada de ello. Asimismo, señoría, en virtud de unas situaciones de salud que fueron de público conocimiento y una cirugía en febrero del año 2017, tenía que estar el doctor Uribe Vélez en un periodo de convalecencia en su casa. Y en ese momento, estando en su convalecencia en su casa, en Río Negro, concretamente el 28 de febrero del año 2017, siendo las 2:30 de la tarde, lo visitan en su casa su primo, Mario Uribe Escobar, en compañía del abogado Diego Javier Cadena Ramírez. Y ellos salieron juntos después, refiero Mario Uribe Escobar y Diego Javier Cadena Ramírez, ese mismo día a las 3:45 de la tarde. ¿Cómo se sabe eso? Además del testimonio de Álvaro Uribe Vélez, además del testimonio de Mario Uribe Escobar, porque el investigador líder de la Fiscalía, Ancísar Barrios Lozada, dio cuenta de la inspección que realizó y que pudo darse cuenta del libro donde se anota todo el ingreso y salida de la casa del doctor Uribe Vélez, que por su condición de 2 veces expresidente de la República tiene un sistema de seguridad eh, que implica que se lleve un registro completo de todas las visitas que recibe, llevado por la Policía Nacional de Colombia, no de manera privada. Y a esa inspección dio cuenta en este juicio, a petición de la defensa, ese investigador líder de la Fiscalía, Alcísar Barrios Lozada. Ese día, solo hasta ese día, vino a conocer Álvaro Uribe Vélez a Diego Cadena, al abogado Diego Javier Cadena Ramírez. Y según cuenta su propia declaración bajo juramento, Álvaro Uribe Vélez, y que la corroboró Mario Uribe Escobar, puesto que, como sabemos, Diego Javier Cadena Ramírez guardó silencio al respecto. ¿Qué es lo que buscábamos con esa reconstrucción de estos hechos así? Pues mostrar que quien buscó el encuentro
no fue Álvaro Uribe Vélez, sino al revés, que Diego Javier Cadena Ramírez había ido y había contactado previamente por conducto de unos abogados amigos comunes al doctor Mario Uribe Escobar para que Mario Uribe Escobar pudiera conseguir la cita con Álvaro Uribe Vélez y porque Diego Javier Cadena Ramírez era abogado en Colombia del señor Ramón Quintero San Clemente y también del señor Diego Pérez Henao, conocido también como Diego Rastrojo, que se había enterado por esa circunstancia con él, que efectivamente eh, ellos tenían información relevante y que como él estaba interesado en verificar esa información, él se ofreció a contactar a Uribe Vélez, a buscar contactarlo para ponérsela de presente, porque era especialmente sensible en el tema que tenía que ver con Santiago Uribe Vélez, por el caso ya conocido los 12 apóstoles, y que además coincidía con lo narrado por el doctor Andrés Felipe Arias Leiva. Esto no lo inventamos, esto sale del relato de Álvaro Uribe Vélez, el relato de Mario Uribe, en lo que le constó, el relato de los abogados que sirvieron de puente, y hasta lo que les costó, y sale también de la circunstancia ya relatada por el doctor Arias Leiva. Para justamente llegar a donde Álvaro Uribe Vélez y no al revés, eso es el orden de las cosas, Diego Cadena es el que busca a Álvaro Uribe Vélez. Ese contacto a través de Mario Uribe Escobar se hizo y en el juicio apareció prueba sobre ello a través de los abogados José Manuel Rodríguez y Hugo Ramírez, que eran no solamente colegas, sino amigos conocidos de Diego Cadena y que habían sido ambos abogados del doctor Mario Uribe Escobar. Entonces, en este juicio llegó prueba traída por la defensa que mostraba esa secuencia, que fue el testimonio de Mario Uribe Escobar, el testimonio de José Manuel Rodríguez y el testimonio de Hugo Ramírez. Es decir, gracias a estos elementos de prueba se va reconstruyendo qué fue lo que realmente ocurrió. También quedó claro, para salir al paso a las suspicacias de la acusación y de los abogados de las alegadas víctimas, que nada tuvo que ver el abogado Samuel Arturo Sánchez Cañón en el contacto que se hiciera entre Diego Javier Cadena Ramírez y Álvaro Uribe Vélez. Nada tuvo que ver eso. Así lo dijo Samuel Arturo Sánchez Cañón bajo juramento. Pero también lo dijo Mario Uribe Escobar, lo dijo José Manuel Rodríguez y lo dijo Hugo Ramírez. Es decir, hay total trazabilidad a través de estos elementos de prueba de cómo fue que se dio ese encuentro. Y así lo reconstruimos, su señoría. Mario Uribe Escobar declaró en este juicio que él lo que hizo fue presentarnos, pero que no se quedó a escuchar los detalles de lo que quería contarle el abogado Diego Cadena a Álvaro Uribe Vélez, sino que él recorrió la casa, conversó con varias personas. No nos olvidemos, es que es su primo, no era una persona extraña, ajena en esa casa. Y en eso coincide el testimonio de Álvaro Uribe Vélez y el de Mario Uribe Escobar. Hasta ahora, en esa reconstrucción, usted verá, señoría, en modo alguno aparece ninguna hipótesis general de determinación dolosa de Álvaro Uribe Vélez a Diego Cadena para hacer X, Y o Z cosas. Es a partir, su señoría, de esa reunión en que el doctor Diego Javier Cadena Ramírez le ofrece él sus servicios como abogado investigador a Álvaro Uribe Vélez, sus servicios profesionales, que estaban inicialmente dirigidos a obtener información, o peor, verificar la información proveniente de Estados Unidos, Miami, de estos dos testigos, Ramón Quintero San Clemente, alias RQ, y Diego Pérez Henao, alias Diego Rastrojo. Eso lo narró
a juramento a los Uribe Vélez, y hace sentido, claro, que no se pudo tener el testimonio porque guardó silencio Diego Javier Cadena Ramírez. Pero hay un hecho singular en lo que sí no guardó silencio Diego Javier Cadena Ramírez, y es el reconocimiento que hizo públicamente de dos cosas. La primera, que Álvaro Uribe Vélez no le hizo nunca una petición de que hiciera algo indebido. Y segundo, que el mayor honor que había tenido en su vida había sido ser abogado, investigador de Álvaro Uribe Vélez. ¿Esto qué muestra, su señoría? Aparte de todo, esa secuencia, que efectivamente él, que se siente que su mayor honor en su vida haber sido abogado, investigador de Álvaro Uribe Vélez, fue el que buscó a Álvaro Uribe Vélez y no al revés. Y que Álvaro Uribe Vélez no le pidió que hiciera nada indebido. Y por tanto, todos los elementos de prueba, no que trajo la fiscalía, que no trajo ninguno, sino los que trajo la defensa, muestran y corroboran que no hubo ninguna hipótesis general de determinación dolosa de Álvaro Uribe Vélez a Diego Javier Cadena Ramírez. No hay ninguna evidencia que señale que ocurrió algo distinto ese 28 de febrero del año 2017. No hay ninguna evidencia que muestre que se hablara ese día, 28 de febrero de 2017, de la existencia de Juan Guillermo Monsalve Pineda o de la existencia de Pablo Hernán Sierra García. Para nada. El tema era verificar la información de Miami referida a Ramón Quintero San Clemente y a Diego Pérez Henao en temas sensibles al caso que en ese momento crucial de los 12 apóstoles, donde estaba incluso detenido su hermano Santiago Uribe Vélez. Capítulo completo en el link de la descripción. Inscríbete y ayúdanos a seguir creciendo.